Estoy en el Saigón Tomé. Ah, yo Ok, tengo tiempo que no te veía. Yo te veía cuando iba por ahí por las reuniones. vamos a iniciar Bien. entonces. Pero después, bueno. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda tanda, tal como estaba programada a las 5 de la tarde, para poder aprovechar este tiempo, estos 40 minutos que nos debe dar el sistema. Ya cerrando la tanda anterior, les comentaba de que el sistema de refinación nacional es bastante complejo, ¿verdad? Por sus dimensiones y lo estratégico que está ligado a la geografía nacional. Vemos refinerías en Puerto La Cruz, en el centro del país y en la parte de occidente. Entonces todo esto conlleva a hacer una distribución, vamos a decir así, en cuanto al suministro de gasolina a nivel nacional, más equitativa. La refinería Puerto La Cruz, en teoría, debe cubrir todos los estados de la región nororiental, ¿ok? Lo cual constituye Nueva Esparta, Sucre, Monaga, Bolívar y, por supuesto, el estado de Guaraní, y parte de Guaraní. El Palito, la región central y, por supuesto, el occidente del CRT, el estado occidental, el estado maldito, el metro sur de África. Digo esto porque esa iteración que existe en el circuito de refinación nacional, cómo se comunica vía cabotaje, vía puerto, algunos requerimientos internos que se manejan en el circuito de refinación, es importante conocerlo para saber cuándo se genera una crisis de esta magnitud que tenemos hoy en día en Venezuela. Porque todavía hay partes donde el sistema de suministro de combustible, una vez una que producido acá en la refinería, va vía terrestre, no va vía poliducto. Depende del sistema de refinación nacional, la otra parte, que es el sistema de distribución Venezuela, con unidades muy deterioradas, por cierto, que es una empresa de ya oficial de petróleo de Venezuela, tiene su deficiencia hoy día. Accidentada, en fin, hay una serie de problemas ahí que hacen que normal, el poco de combustible que se está produciendo también no llegue a tiempo a los centros de distribución. Entonces, esto constituye normalmente agravar la situación del combustible. Más allá de lo que ya nosotros conocemos, que la falta de suministro de crudo con buena calidad en la refinería, lo que comentaba Samuel en la tanda anterior, de tener de que entonces el refinador lidiar con la calidad del crudo para poderla alimentar. Lo que conocemos del sistema de refinación, sabemos que un crudo menor debe ser menor del 1% en agua y sedimento para poder alimentarlo a la parte de destilación primaria. Porque si ese requerimiento no se da, corremos el riesgo de que alimentemos un crudo con una especificación de 2 o 3% y vamos a tener problemas en las unidades de destilación atmosférica. Entonces eso es letal porque es la parte inicial del proceso de refinación para producir básicamente combustibles tales como diésel, jet, gasóleo, diésel pesado, diésel atmosférico, nafta liviana, nafta pesada, y todos los combustibles que se obtienen en la parte de destilación primaria, que son en esencia las demás cadenas que van a dar pie al uso de conversión, a conversión media y conversión profunda en los demás sistemas. Se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional de mejorar todo ese circuito desde hace años, pero que todavía no ha sido suficiente. Voy a citar el caso de Refinería Puerto La Cruz, donde bueno, ya hace unos cuantos años se inició un proceso de conversión profunda para procesar el crudo de la faja y hasta ahora, bueno, Samuel es el conocedor del tema, el proyecto no ha terminado, no ha finalizado, por eso le deben faltar 3 o 4 años más y le meten el techo de orilla para poder iniciar ese proceso de conversión profundo de crudo pesado en refinación. Entonces, sin embargo, vemos una situación que es real hoy en día. Está golpeando enormemente a la situación social del país. Porque eso era lo que se quería en instantes cuando se llevó a cabo el sabotaje petrolero. Dejar al país sin combustible. Y yo creo que parcialmente eso se ha logrado con un paro técnico silencioso que para mí viene operando desde el mismo sabotaje petrolero.
hoy día ven coronado ese esfuerzo que por años se ha venido haciendo, pues, que es deteriorar completamente el circuito de refinación nacional por el no suministro de una tecnología adecuada, en la situación del bloqueo, bueno, el tema que todos ustedes conocen ya. Entonces, eso agrava la situación, obviamente, en el interior del país. A lo mejor no se refleja mucho en la región capital, donde se cree que ya la refinería está operando normalmente, donde el normal suministro de combustible, en el caso de diésel y gasolina, se está llevando adecuadamente y no existen colas. Pero la realidad de la geografía nacional es otra. Occidente, por ejemplo, semanas sin combustible, diésel, no hay diésel por lo menos en esa zona. Pero uno continuamente está monitoreando la información que nos llega por vía WhatsApp, llamadas telefónicas, en fin. La gente se queja y sale uno a la calle y lo palpa una realidad. Yo creo que todos ustedes conocen esa situación, la viven en su estado, en sus regiones, en sus municipios. Entonces, ocultar ese tema, bueno, ocultar la realidad nacional. Si no ponemos los correctivos a tiempo, creo yo, en mi opinión personal, esto va a causar un gran impacto desde el punto de vista político en las próximas elecciones. Y eso hay que verlo así también. Porque eso es lo que está buscando desde el punto de vista político la derecha en este país de hace tiempo. Lograr desestabilizar completamente el país para ellos lograr el objetivo político posterior. Entonces, es un tema muy complejo, muy candente, muy caliente, y que quizás nuestras autoridades del Ministerio de Petróleo no le han dado la importancia que se merece. Porque yo creo que el ministro a lo mejor hace un esfuerzo, pero él es poco conocedor de toda esta dinámica que nosotros como petroleros, sí a profundidad, la conocemos. O sea, nosotros conocemos dónde se forman esos nudos y muchas veces cómo lograr desatar para lograr la integración completa. El problema de tecnología es bestial. No solamente los PLC, no, sino los sistemas de control distribuido que tenemos en nuestra refinería son de vieja data y ya no se adaptan a las realidades, o sea, se han quedado en el tiempo. Entonces, modernizar todo eso es inversión. Y las inversiones en el circuito de refinación son bastante costosas, no son inversiones de 300 o 400 millones, son inversiones bastante altas que requieren adaptarse a la infraestructura que se tiene también. Obviamente se hacen avances desde el punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías a una infraestructura que tiene, vamos a decir el caso de los catalizadores. Para hacer cambios de catalizadores yo no puedo utilizar los mismos reactores muchas veces porque fueron diseñados para unas condiciones de una cinética muy diferente a la que se puede manejar con un nuevo catalizador cuando lo incorporemos, si es que queremos sustituir catalizadores y que se adapten típicamente a las condiciones de nuestros procesos. Entonces, es bastante complejo el tema y por eso que nosotros desde este espacio podemos alertar o dar algunos tips que puedan servir al trabajo que realmente se viene haciendo en el circuito. Puede ser que se viene haciendo un trabajo, pero no será suficiente. Bueno, aquí me lo decía, bueno, hubo gerencias que quedaron completamente desmanteladas, se fue todo el personal técnico, que es vital y clave para sostener en punta la actividad de refinación en el circuito. Por ejemplo, el caso del CRP, que ahora donde está Bajo Grande, que producía asfalto, es una refinería que prácticamente está desmantelada. Entonces, todas las cadenas de valor en el circuito de refinación están siendo impactadas por esta situación de deterioro que creo que desde el año 2015 comenzó a notarse muy profundamente. Y que hoy, bueno, entonces, para no extenderme más en el tema, dejo en el uso de la palabra a quien quiera tomarla ahorita para seguir esta segunda parte. Eduardo, Esteban que quedó, y Dani también. Bueno, no sé. Arranco yo, no sé. Sí, dale. Bueno, primero que todo yo, digamos, vengo de exploración y producción y ustedes saben mucho más del Parque de Refinación Nacional que yo, ¿no? Como preámbulo. Pero lo que sí puedo comentar es que, digamos, mucho de la visión del desarrollo de los planes de negocio de petróleo de Venezuela parten aguas arriba del negocio sin tomar en cuenta, digamos, la realidad
de la refinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve al negocio de refinación como un negocio marginal, ¿no? Entonces, un negocio, digamos, que tiene bajo rendimiento y todo eso, ¿no? La historia del petróleo dice lo contrario. Dice, ese emporio de Standard Oil creció a partir del negocio de refinación y se tragó los negocios aguas abajo que eran mucho más rentables, ¿no? Entonces, digamos, esa experiencia nosotros deberíamos tomarlo en cuenta, sobre todo a la hora de lo que se está hablando es reestructurar a Petróleos de Venezuela, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, los que vienen desde un punto de vista de aguas arriba del negocio comienzan a estructurar un planteamiento de reestructuración de Petróleos de Venezuela basado en los campos, sin tomar en cuenta la infraestructura de aguas abajo, ¿no? Entonces empezamos a dibujar, bueno, vamos a independizar de repente una unidad de producción y vamos también a una oportunidad de negocio, de repente ceder a un tercero un tendido eléctrico. Y al final, desconociendo que la naturaleza del negocio termina recolectando toda una producción y ese punto de llegada es precisamente una refinería, ¿no? Entonces, para entender cómo debería ser el proceso, en todo caso, de reestructurar el petróleo de Venezuela, debería partir de aguas abajo del negocio, que es el hub, es el receptor de toda una serie de iniciativas que se suman, ¿no? Entonces, como una especie de red neuronal que converge a un punto que es el nervio estratégico, que es la refinería, ¿no? En ese proceso, digamos, de desarrollo de la faja, yo creo que poco se tomó en cuenta nuestras capacidades de refinación y se hizo como un planteamiento sin partir de nuestras fortalezas, que es esas unidades que tardaron muchos años en construirse y que creo que debería ser el punto de partida de un nuevo comienzo de la industria petrolera. Es decir, darle la importancia que tiene la refinación y partir de cada uno de los puntos receptores de crudo como punto de partida para unidades de negocio que pudiesen pensarse o establecerse. Es decir, si hay unos 4 mejoradores más el caso de Sinovenza, digamos en el caso de José, si existe la refinería de Puerto La Cruz, si existe la refinería del Palito, si existe CRP y inclusive 2 puertos de exportación, que sería el puerto de exportación de Bajo Grande y el puerto Miranda, y en el caso, digamos del hub allá en Costa Afuera, esos son los puntos de partida para un proceso de reconfiguración de la industria. Digamos que sería como una especie de recolección. Cada uno de esos puntos recolectan en un esfuerzo colectivo de cada una de las unidades de producción. Y no al revés, como está haciendo. Es decir, no se le da la importancia a esos activos que tenemos de refinación, sino de alguna manera se ven como negocios marginales que tienen bajo rendimiento, ¿no? Entonces era más que una conclusión, era un... Esteban, que levantaste la mano, por favor. Sí, sí coincido con lo que estaba planteando el camarada Eduardo allí. Realmente yo en las sesiones anteriores había explicado el tema del rentismo petrolero y que la causa del rentismo petrolero estaba asociada a la ausencia del desarrollo de las plataformas intermedias en la cadena de valor. Porque nosotros nuestra cadena de valor de la parte de hidrocarburos no termina en el barril. Coincido con Eduardo en eso. Entonces, es más allá del proceso refinador, porque en la cosmovisión nuestra parece que la cosa termina en la refinación, ¿no? Pues resulta que hay unas posibilidades extraordinarias en ese sector intermedio, de los productos intermedios, en la gran petroquímica, no solo para producir la refinería para producir combustible, sino para producir otros productos intermedios que son, digamos que commodities, si lo quieren ver de esa manera, que posicionarían al Estado-nación venezolano, al menos en el hemisferio americano. ¿Sí? Entonces, es un tema de reestructuración de la política petrolera. Pero entonces, cuando vamos a revisar todo eso,
Ahí, insisto, hay una causa raíz, es el Estado, el estamento que impide a veces que se direccione una política hacia un sentido de la balanza y prioriza un sector de la cadena de producción. Entonces, nosotros hemos propuesto, ya tenemos varios años proponiendo que el Estado debería tener en su refundación de los hidrocarburos un consejo de Estado de los hidrocarburos. Eso debe ser constitucional, debe ser una ley, debe ser un estamento establecido. Pues. Deberíamos tener una sola ley de los hidrocarburos y deberíamos plasmar allí la estrategia sistémica de producción de los hidrocarburos, priorizando, sin duda, en estos momentos hay que buscar la manera de apalancar el desarrollo justamente de esas plataformas intermedias. La producción primaria, nosotros tenemos ya muchos años haciendo producción primaria. Aquí lo que hace falta es pasar el rache, las desviaciones, pasar el rache. Aquí no hace, no, porque hace falta inversión para poder levantar la producción. No, yo no creo, yo lo que creo es que esa fase de la cadena de valor la dominamos nosotros, la producción primaria. Sin embargo, sí requeriríamos una inversión como tal en el desarrollo de las plataformas intermedias, en la que lo que es la petroquímica, la refinación. Creo que la política petrolera debe priorizar, la política de los hidrocarburos debería priorizar el desarrollo de las plataformas intermedias para que la economía nacional, porque al fin de cuentas es un tema del desarrollo de la economía nacional, la economía nacional trascienda como ha trascendido las economías que han decidido, bueno, desarrollar esas plataformas intermedias, como China, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que dejar de ser un país minero, un país exportador de materia prima, condenado al subdesarrollo, dependiente tecnológicamente para convertirnos en un país poderoso económicamente. Pero eso pasa por desarrollar las plataformas intermedias, donde la refinación es está dentro de eso. ¿Ves? Que le genera valor agregado a nuestras materias primas. Y al generar ese valor agregado prima, bueno, nuestro PIB se incrementa, nuestras reservas internacionales se incrementan, es decir, el Estado-Nación entonces tiene una situación económica totalmente distinta a un Estado-Nación que solamente exporta barriles. Veamos los países de la OPEP. Veamos los países de la OPEP y vamos a notar que los países exportadores de petróleo tienen un subdesarrollo implícito con algunas excepciones. Entonces, es allí, veamos los países que no están en la OPEP. Rusia, China, países que son productores de petróleo y gas, pero no están en la OPEP y su desarrollo económico son extraordinarios. Entonces, es un tema de revisar ahí la arquitectura y ciertamente apalancar. Esto lo opino desde el punto de vista de la política de los hidrocarburos en el Estado-Nación. Allí. Luego, los problemas operativos, coincido, bueno, ¿quién más que Samuel, que viene del área de refinación? Samuel tiene una vasta experiencia en ese sentido. Conoce los detalles de esta gran complejidad que es el proceso refinador y, bueno, se ubica en una postura pragmática, donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir reparando y haciendo las cosas que podemos hacer para evitar, sobre todo con miras a las elecciones próximas, quizás en diciembre, un impacto negativo contra la revolución bolivariana. Entonces, es ahí donde, bueno, creo que también tiene razón desde el punto de vista pragmático de que necesitamos adelantar ese tema. Y las decisiones de Estado, por ejemplo, la faja, la producción de crudo extrapesado y pesado, compite contra el proceso hoy de refinación. Porque no tenemos dietas de crudos livianos. Y entonces la faja requiere una proporción de crudos livianos. ¿Entiendes? Entonces, esto es un tema de que nuestro mismo sistema se compite a lo interno. Se neutraliza a lo interno. Y bueno,
son cosas muy difíciles, pues que estamos por resolver, pero creo que es un tema de atención. Y por último, quiero decir realmente que la calidad de la dieta o de la producción que estamos generando, considero, Newman, que mira, este es un tema de verdad central, porque no podemos seguir, o sea, fiscalizando una producción que está fuera de especificaciones. O sea, ocasionándole un gasto adicional a la empresa, ocasionándole a la empresa un desgaste superior. O sea, no es solo el tema de mantenimiento de los equipos, no es solo que se abandonaron las inversiones estructurales de restablecimiento de funcionalidades de los patrimonios, no es solo eso, sino que también tenemos prácticas que se han dejado de hacer correctamente y estamos generando problemas. Y este crudo fuera de especificaciones me está generando un mayor problema en los equipos y mayor problema en los tanques, y mayor problema en las válvulas y los motores. O sea, esto es un tema de abordaje inmediato, de intervención inmediata. Es decir, si a mí me preguntaran ¿qué debe intervenir en este momento el ministro? Es la calidad del producto que está sacando. Urgente. Perfecto. Es un tema de toda gravedad. Ok. Dani. ¿Estás en línea, Dani? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Fíjate, para atrás, yo creo que han dicho lo fundamental, pues, para no hacer como el ventilador, pues hablar la misma vaina todo el mundo. Suscribo absolutamente todo lo que mencionan. Lo que sí quería rescatar es que el análisis en el circuito refinador pasa, como bien lo decía acertadamente, como todos los demás, Eduardo, que hay que tener una sistémica del asunto, pues no podemos ver el circuito de refinación de manera aislada. Y ahí es donde está la caída, ¿no? Ahí es donde está el gran meollo del asunto. Porque cuando escuchaba al amigo Samuel, la recuperación del hierro. Yo insisto, no hay recuperación del hierro sin recuperar al ser humano que lo mueve. O sea, hay un grave problema en torno al gran corazón de la industria petrolera, que no es solamente la destrucción programada, progresiva, que ha venido haciéndose en torno a la infraestructura, la equipo y el gran etcétera que todos conocen, sino es que la situación que se tiene desde el punto de vista de los que mueven la industria petrolera. Ahí la situación que se tiene es dramática. Cuando bien lo decía Montilla, lo que está viviendo allá el norte de Monaga, esa situación se repite en todas partes y allí es muy grave. Pero adicionalmente a eso, todas las conversaciones que hemos tenido, hemos resaltado el aspecto de la caída de la moral. Aquí ha sido sometido o hemos sido sometidos a cualquier tipo de desgravamen, o sea, cuestiones que no se hacen absolutamente a un ser humano desde el punto de vista profesional, se ha hecho en la industria petrolera. Y eso tiene consecuencias. Eso no puede ser que no tenga consecuencias. Eso es más arrecho que cualquier parada de planta, mi hermano. Y con esto quiero culminar esa reflexión en materia de que no hay circuito que no pueda verse desde el punto de vista de que veamos a los cuadros, al personal, a la capacidad técnica y dar eso sin que tú tengas estructura, sin que tú tengas un sistema armónico en materia de compensación, que tengas tú esta gran improvisación. Yo quisiera saber cómo es posible que los que están al frente de refinación, coño, no tenían la certeza que íbamos a caer en esta tragedia de la gasolina. Y entonces existe una improvisación inmensa. O sea, todos, hermano, la producción es matemática, el consumo es matemático y por ende se tenía que tener ya planes alternos en los cuales salir al paso. Que el bloqueo haya sido brutal, eso se entiende. Pero después tú ves que se han tenido diferentes formas de salirle al paso. Y eso
Eso raya en que tenemos un nivel, en mi juicio, y lo asumo, de improvisación muy alto. Por ejemplo, yo quiero citar a un circuito que no es refinación, pero que valga la acotación y no es por poner ningún ejemplo por encima de nada, pero desde el punto de vista de esquemas de negocio ni nada. Pero tú tienes un Cardón 4, por ejemplo, que está operado por Eni y Rexol, el cual te está dando más de 300 millones de pies cúbicos día nominal, en los cuales pueden pasar solamente con un switch a 600.000, que se está acumulando deuda, que existe un montón de precio internacional. De eso es cierto. Pero te digo una cosa, ¿cómo es posible que ese personal lo está haciendo? O sea, es que allá hay una burbuja, hay otra Venezuela, o los carajos no viven en Coro, no viven en Punto Fijo, no viven en eso, y esto está suministrando gas. O sea, no nos tiene que llamar la atención como venezolanos, como trabajadores de la industria petrolera, coño, que algo no estamos haciendo bien, ¿vale? Esa vaina da pena, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener, coño, la sinceridad de agarrar y esto que está sucediendo, colocar sobre el tapete y partir las cosas que hay que partir, hacer un diagnóstico en materia de infraestructura, pero también hacer un diagnóstico y sincerar lo que es todo lo que llaman recursos humanos, como carajo le quieran llamar. Pero eso es clave y sin eso, hermano, coño, no hay nada. Lo hemos mencionado suficiente la vez pasada para volver con el ritornelo. Pero el punto es la reflexión de que sí se puede hacer las cosas cuando se quiere. Pero lo primero, bien lo comentaba Esteban, lo primero es saber hacia dónde va este barco. Este barco va de manera mixta, va de manera, cuáles son las partes del negocio. O sea, esto hay que sincerarlo para saber cuál es la dirección de qué es PDVSA y hacia dónde va Petróleos de Venezuela como un todo, enmarcado en el Estado y en el sueño revolucionario bolivariano. Ok, dale, aquí me Bueno, el tema central no es refinación ni la producción, o sea, agarrarlo como arriba. El tema central es que nosotros perdimos la dirección política. Y la dirección política no me refiero a que tengamos los cargos allí, la simbología, no. La dirección política, la política del poder, la capacidad del poder se perdió en PDVSA. Entonces ahí se tienen puestos cargos y símbolos, pero no hay poder, no hay dirección. Cuando uno habla de dirección, se habla de programa. ¿Dónde está? Por ejemplo, fíjate, y aquí andamos discutiendo siempre por la rama, y ya estamos en eso, porque decía en la primera intervención, vamos a un injerto, vamos a un comité, vamos para el pozo tal. ¿Dónde está la visión sistémica integral? ¿Dónde está el plan estratégico? ¿Dónde está? Mira, yo quisiera saber si hay una comisión de técnica de alto nivel donde esté integrado proceso, planificación, electricidad, automatización, instrumentación civil, mecánica, ¿verdad? Que esté evaluando como un sistema toda la industria petrolera para saber qué es primero, qué es después, qué es segundo, con un proyecto, con un plan, con una cosa. O sea, tú tienes que tener montado todo su mapa. Aquí no. Aquí se tiene por pedacitos. O sea, seguimos con una política marginal de emergencia por los costados, con el alambrito amarrando la tuerquita. No se va a resolver una industria petrolera con una complejidad de esa manera. No se va a resolver así. Tiene que haber una dirección técnica. Cuando hablo de dirección política, mira, digo dirección política, vuelvo otra vez a que no hagamos una comisión, porque se hace una comisión, bueno, el Consejo de Estado, entonces mete 3 trabajadores que saben y 4 que no trabajan, que no saben, un escándalo, un Twitter, una historia, una franela, un comité, una vaina que se diluye. Por ejemplo, esta es la comisión Ali Rodríguez Araque, pues, que tú decías, bueno, aquí ahora sí vamos a arrancar esta vaina, además con un nombre con esa naturaleza, pero bueno, yo no sé cuántos grupos están por lo menos discutiendo esto aquí, pero no, nosotros, fíjate, todos coincidimos, ¿dónde está el plan? ¿Dónde están las personas que van a evaluar ese sistema? Que dice, mira, el crudo que la refinería viene de dónde. ¿Y dónde lo voy a sacar? Pero ¿qué falta para producirlo? Ese famoso PLC que no está, ¿dónde lo van a sacar? Y más allá del PLC, porque un PLC no lo mete solo, es un sistema que está integrado a otro. ¿Cómo va a sacar eso? Entonces, aquí en PDVSA se perdió la visión estratégica. Hay 3 niveles que dan los clásicos, lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Bueno, quedamos en lo operativo. En lo operativo, improvisación. En un operativo, como que está rodando el carro, se pichó un caucho,
rueda lo que todavía hay ring. Coño, no, pero se rompió el ring. No, está aquí lo que está sonando, pero ahí va. ¿Entiendes? Si no, lo cargamos. Oye, ¿hacia dónde vamos a llegar con eso? Y seguimos por los costados, ¿no? Yo creo que es necesario recomendar de una vez que por lo menos se forme una comisión, yo le diría técnica para que no se contamine, porque pareciera que la política entonces ahora es una vaina de farándula, ¿entiendes? No, una comisión técnica que conozca todos los elementos. Coño, aquí hay personas con experiencia que lo pueden hacer, que evalúen, que se establezca un plan para esto y que dejemos la improvisación. Porque bueno, podemos, fíjate, podemos levantar la refinería, pero entonces ¡pum!, se cae el sistema eléctrico. Ah, porque el sistema eléctrico también está afectado. Nosotros tuvimos un paro, un sabotaje eléctrico aquí, pues hay una situación compleja. O sea, todo está integrado, ¿verdad? Y entonces que si faltan los carros, que si falta lo otro. Y entonces, o sea, el tema es trabajadores, el tema es tecnología, el tema es inversión, el tema es programa, el tema es plan. Pero eso son decisiones, hermano. Eso son decisiones. Nosotros, yo te digo, yo creo que nosotros podemos, sacando informe por informe, pedacito por pedacito, tratando de empatar, como por pedacito para llegar a una política general, no tiene sentido. Es la política general. Es asumir la dirección gobierno sobre la industria petrolera. Es una vaina seria. Es enseriarse con esto. Es no seguir con una política de carnavalesca, bochinchera, sobre una vaina tan compleja como la industria petrolera que sostiene la economía del país. Entonces, bueno, en síntesis, vuelvo a caer lo mismo. Coño, nombremos una comisión de alto nivel, ¿vale? O sea, busquémoslo a la ficha técnica de los que tengan más alto nivel, o sea, más y que se concentre allí, si es posible que ni lo toque, que genere una visión. Y digamos que en emergencia se irán haciendo algunas cosas, pero que estructuralmente en paralelo nosotros podamos sacar eso. Mira, yo no sé, pero coño, lo primero que hace cualquier grupo de ingeniería es evaluar qué es lo que va a hacer en esto, o sea, cuáles son las alternativas, cuáles son las matrices de evaluación, cuál es el mejor camino, de toda la refinería, cuál será el primero, será una o dos mientras tanto, no sé. ¿Ve? Eso es lo que yo siento, porque si no seguimos con un tema de improvisación allí, de cosas, ocurrencias permanentes, ganamos una elección, viene la otra, pero bueno, eso está explotando en nuestras manos y la gente tiene unas necesidades fundamentales, que la conocemos y los trabajadores están tirados por el piso. Bueno, eso es. Yo creo que el año pasado, cuando se crea la comisión, Alguien Rodríguez Arango, quienes leyeron el decreto, es la intención que se quiere lograr con el proceso de refundación, de reestructuración de la industria. Pero, digo pero porque no se ha hecho en esa dirección. Creo que la intención del Ejecutivo en ese momento fue la correcta o ha sido la más acertada. Y nuevamente surgen esos actores que han actuado en la industria petrolera para frenar o paralizar cualquier tipo de iniciativa. Digo porque nosotros el año pasado, desde este mismo espacio, se derivaron 3 propuestas. Claro. Uno fue la reactivación del uso del GNV en función de la crisis que ya estábamos viendo de combustibles en el país. 20% de GNV. Después presentamos un modelo energético para Venezuela, ya no basado en el patrón de consumo de gasolina, sino ahora incorporar el diésel para vehículos livianos, el gas y la gasolina. O sea, sería 40% diésel, 30% gasolina, 20% GNV y el 10% restante dárselo al sector privado del país para pues, traer vehículos eléctricos, consumo de etanol y cualquier otro tipo de combustible alternativo. Bueno, no han cuajado, los proyectos se pasaron, las propuestas se pasaron. Yo creo que debemos seguir impulsando. Yo creo que no se trata ahora de formar más comisiones de las que realmente existen. Es que las que se han constituido parece que no han trabajado. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? El Ejecutivo Nacional, el Ministerio, los trabajadores, el pueblo. Un proceso de refundación, una constituyente, sí, pero algo hay que hacer. Yo estoy de acuerdo contigo aquí, que algo hay que hacer y seguir impulsando. Este trabajo que nosotros estamos haciendo, bueno, yo lo estoy derivando y lo estoy presentando. Queda menos un minuto acá en la comunicación, pero bueno, vamos a seguir impulsando. Miren,
Ya en función del tiempo se nos acaba, ya agotamos agotando. Yo creo que, no sé si seguimos con este tema la próxima semana, porque también hay que abordar el tema del gas, el tema de modificación de la ley. Entonces, bueno, lo dejo para que ustedes me escriban alguna propuesta para la próxima semana de qué tema abordamos. Seguimos con este, porque yo sé que este es más complejo, o abordamos el tema del gas. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la participación de todos ustedes hoy. Seguimos en contacto la próxima semana y quiero escuchar o recibir la propuesta de parte de ustedes también. Bueno, es todo. Adelante, pues. Gracias, nomás. Gracias a ustedes. Gracias. Ok.